Hola, buenos días a todos y bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Estamos en la lección 28 donde vamos a hablar sobre la evolución temporal de las singularidades en los agujeros negros en rotación. Y bueno, pues ya habíamos visto durante las lecciones anteriores que podemos estudiar cómo se comportan los agujeros negros en rotación y que responden a la métrica de Kerr, y que ya por primera vez podemos comprobar que los agujeros negros reales se corresponden con los modelos matemáticos que están desarrollados en base a la métrica de Kerr que hemos estado estudiando en las lecciones pasadas y que vamos a ir estudiando poco a poco. Y como ya sabemos también, lo que se diferencian los agujeros negros en rotación de tipo Kerr de los agujeros negros de Schwarzschild es la presencia de una rotación de un spin asociado a un parámetro que se llama A y que nos representa, es un parámetro normalmente adimensional y nos representa la velocidad relativa, digámoslo así, el spin relativo de rotación de un agujero negro en comparación con la máxima velocidad a la que puede rotar, que es la velocidad de la luz. Lo que vimos en las lecciones anteriores es que sí, los agujeros negros en rotación contienen una singularidad que aparece en la posición cuando nos acercamos a la posición radial 0, pero que tiene una dependencia del ángulo polar al cual nos estemos aproximando a nuestro origen de coordenadas, a r igual a 0. Y en vez de ser un punto, como vimos en las lecciones anteriores, es más o menos como una especie de círculo vacío, donde las zonas que tienden al infinito son estas zonas circulares que además van cambiando un poquito de diámetro de esta manera, más o menos. También descubrimos otras formas de representar las singularidades de los agujeros negros de Kerr, que si bien no son 100% representativas de lo que esperaríamos en nuestro espacio tridimensional, entre otras cosas porque nadie sabe lo que hay dentro de un agujero negro, sí que nos sirve para poder visualizar un poquito estas regiones tan extremas del espacio-tiempo, sobre todo las derivadas del agujero negro de Kerr, que la única diferencia en comparación con los agujeros negros de Schwarzschild pues es la rotación que tiene en el eje Z, que bueno, lo nombramos Z absolutamente por convención. Y en esta lección lo que vamos a ver es vamos a volver a ver otra manera de representar la singularidad de los agujeros negros de Kerr, pero estudiando su desarrollo temporal, más o menos, o al menos en base a la coordenada temporal t. Así que vamos a comenzar a estudiar esta singularidad de otra manera diferente, colocando la métrica de la solución de Kerr, donde indicamos aquí los componentes del tensor métrico de la solución de Kerr de una manera simplificada. Y vamos a ir estudiando el aspecto de cada uno de estos componentes uno a uno en nuestra singularidad. Como ya sabéis, esto de aquí es una métrica donde tenemos nuestras coordenadas cuadráticas diferenciales en la coordenada tiempo, en el tiempo de coordenadas, en la coordenada radial, ya que la métrica de Kerr está basada en coordenadas de radio, un ángulo polar y un ángulo azimutal, pero además tiene un término mixto entre la coordenada de tiempo y la coordenada de ángulo azimutal, porque esto refleja la rotación de nuestro agujero negro. Pues vamos a estudiar la singularidad a partir de la métrica, de esta métrica de Kerr, pero de otra manera. Y lo que vamos a hacer es ir a acercarnos a la posición r igual a 0, y para ello lo que vamos a hacer es simplemente colocar el valor 0 de radio en nuestra métrica.
Y vamos a comenzar con el componente tiempo-tiempo. Aquí estoy obviando los signos. Estamos trabajando en una firma lorentziana menos, más, bueno, más, las 3 más, los 4 máses en este caso. Y vamos a estudiar primero pues este componente tiempo-tiempo. El componente tiempo-tiempo es 1 menos 2mgr, r cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado del ángulo z, del ángulo polar. Y en la posición r igual a 0, pues el resultado es inmediato, porque este r va a ser igual a 0 y nos va a anular toda esta expresión. Y el componente tiempo-tiempo, después de hacer estas operaciones para el tensor métrico, pues es 1, con lo cual te podemos reemplazar aquí por un 1 y nos quedaría menos de t cuadrado. Y ya lo tenemos. Y como veis, nuestro objetivo es ir trabajando con cada componente del tensor métrico para averiguar la métrica de las distancias entre dos puntos diferenciales consecutivos de nuestra solución Kerr en la posición radial r igual a 0. Pues el siguiente término que nos queda pues es el componente 0,3 del tensor métrico, que es así 4mgr, y aquí ya vemos a esta r que aparece en nuestro componente y que lo que va a hacer es cuando lo sustituyamos por 0, pues también nos va a anular este término. Así que esto va a ser un 0 y va a desaparecer nuestro término cruzado de tiempo y ángulo azimutal, evidentemente, porque la posición r igual a 0 no está rotando. Ponemos el 0 ahí y vemos que el resultado es 0. Nos va simplificando la métrica. Nos queda dt cuadrado más los componentes asociados a la coordenada radial, a la coordenada polar y a la coordenada azimutal. Pues bien, vamos a por el siguiente término, que es el componente radio. Radio, aquí representado por G11, del tensor métrico. Y este ya no se va a anular. ¿Por qué? Porque va a ser igual a r cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado del ángulo polar dividido r cuadrado menos 2mgr más a al cuadrado. Cuando sustituyamos r por 0, esto se nos va a anular, esto nos va a desaparecer y nos va a quedar el siguiente término, a cuadrado coseno cuadrado del ángulo polar dividido a cuadrado, que lo podemos simplificar. Lo simplificamos y el resultado pues es inmediato, coseno cuadrado del ángulo polar, que ya lo podemos reemplazar en nuestra métrica. Pero ahora sí que se nos facilita una cosa más, que vamos a considerar que no existen fluctuaciones diferenciales en la coordenada radial. ¿De acuerdo? Esto, de acuerdo con la física cuántica, igual no podría ser posible, pero como estamos en relatividad general, podemos considerar que no nos estamos desviando diferencialmente del origen de coordenadas, porque si no, esto no se anularía. Entonces sí que vamos a considerar que no nos vamos a desplazar diferencialmente en la coordenada radial y por lo tanto esto lo podemos igualar a 0. Así que lo dejamos como un 0 y ya se nos reduce la métrica a un término temporal, un término polar y un término azimutal. Pues sigamos con la resolución. Vamos a por el siguiente término, que es el componente 2,2 o ZZ de nuestra coordenada polar, G2,2, que es igual a r cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado de z. En la posición r igual a 0 esto nos va a desaparecer y nos queda a cuadrado coseno cuadrado de z, que ahora esto sí que lo podemos reemplazar ahí. Y nos queda la métrica de esta manera, a cuadrado coseno cuadrado de z por dz al cuadrado, más el último término que tenemos que resolver, que es el componente azimutal del tensor métrico. Pues vamos a por el último componente, y este es un poquito más complejo. Yo os aviso que me he dado cuenta de que en algunas de las presentaciones, cuando he colocado la métrica de Kerr, he colocado el componente G33 en el que me faltaba la parte de la masa del agujero negro y de esta zona de aquí, del radio de Schwarzschild, ¿vale? Como es una métrica compleja y yo no voy preparando estas lecciones
las voy preparando sobre la marcha, pues a veces, como ya he dicho muchas veces, me puedo equivocar. Entonces he vuelto a comprobar cómo es el componente azimutal del tensor métrico en la métrica de Kerr para no equivocarme y hacerlo bien, y es este de aquí, donde ya incluimos la masa y la constante G. Pues bueno, lo que tenemos que hacer es sustituir el R, el radio, por 0. Esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto también va a ser 0 y nos va a anular esta parte y nos va a quedar a cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. En el punto radial R igual a 0, pues nos queda que G33 es igual a cuadrado de aquí por el seno cuadrado del ángulo polar. Y ya nos queda la solución de la métrica de un agujero negro de Kerr en la posición radial R igual a 0. Bien, continuemos. ¿Qué significado tiene esta métrica y en esta posición? Pues vamos a estudiarlo un poco porque lo vamos a utilizar para estudiar la progresión en el tiempo de la singularidad, aunque tengo que admitir que en la posición radial R igual a 0, en la solución de Kerr, la singularidad no existe. Pero digamos que vamos a estudiar la evolución en la proximidad de la singularidad. No podemos estudiar cómo evoluciona la singularidad en sí porque es un infinito. Entonces lo que vamos a estudiar es la evolución del espacio que está próximo a la singularidad. Y para ello la posición radial debería tender a 0, R igual a 0, pero aquí lo hemos hecho por simplificación, R igual a 0. De esto ya hemos hablado en lecciones anteriores. Y lo que me gustaría es que nos fijáramos en esta parte de aquí, a cuadrado, coseno cuadrado del ángulo polar, por la diferencial del ángulo polar al cuadrado. Y quiero que nos fijemos en esta parte porque esta parte de aquí, a coseno del ángulo polar por el diferencial del ángulo polar sin el cuadrado, correspondería a la diferenciación de a seno del ángulo polar. ¿De acuerdo? A esta diferencial. Fijaos en esta igualdad. ¿Por qué? Porque queremos sustituir lo que tenemos aquí por algo que va a ser la diferencial de una nueva coordenada. Y esa nueva coordenada va a ser igual a seno del ángulo polar. Y lo vamos a hacer así simplemente porque es más fácil visualizar el resultado de manera intuitiva. Lo vamos a redefinir. Y comenzamos. Vamos a introducir esa nueva coordenada y para ello voy a aprovechar el diagrama de la lección anterior donde simulamos cómo era la singularidad de un agujero negro de Kerr si la representamos con esta coordenada ρ de la métrica de Kerr, que aparece en la métrica de Kerr, un ángulo polar que Z, que lo hemos colocado aquí, como si representáramos el spin del agujero negro como si fuera un vector, una coordenada. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque lo que vamos a definir es una nueva coordenada que vamos a llamar R de radio, que va a corresponder a la longitud, a esta longitud, y matemáticamente va a corresponder a la longitud del spin A por el seno del ángulo polar. Y esto lo quiero hacer para que visualicemos una nueva coordenada que vamos a llamar R y que va a ir en esta dirección, que va a ser equivalente a A por el seno del ángulo polar. No tiene nada que ver con la realidad física, digamos, espacial. Es una redefinición matemática, pero que nos va a servir para imaginarnos que esta nueva coordenada es como si representara una especie de coordenada radial. ¿Y por qué hacemos eso? Porque queremos redefinir a coseno de z por dr, siendo r a seno del ángulo polar. Y lo redefinimos así. Y si hacemos ese cambio de coordenadas, si cambiamos los senos, los cosenos a y el diferencial de r en la métrica
de la métrica que hemos derivado en la diapositiva anterior, pues veremos que nos corresponde a menos dt al cuadrado más esta nueva coordenada radial dr cuadrado más r cuadrado por la coordenada azimutal de ángulo azimutal al cuadrado. Y diréis, ¿y por qué queremos hacerlo así? Porque esta métrica tiene la apariencia de ser la métrica diferencial de un cilindro de longitud t, de radio r y de espesor de r. ¿Vale? Así que podemos representar esta nueva métrica cilíndrica, utilizando estas coordenadas temporales y radiales de esta manera, fijaos. ¿Vale? Esta coordenada en azulito va a ser el tiempo que fluye hacia arriba y nos va a dar la longitud de nuestro cilindro, porque hay que considerar este tiempo como una coordenada dentro de esta métrica y sería la longitud de este cilindro. Y esta coordenada r representaría el radio del cilindro y este espesor que hay aquí sería el diferencial del radio. Y esta métrica nos correspondería a la métrica de la superficie de un cilindro de radio r, donde el dr es este pequeño sección del cilindro y el tiempo nos va a representar la longitud del cilindro. Y esta métrica, por lo tanto, si consideramos un tiempo creciente que va hacia arriba, nos va generando un cilindro cuya longitud va creciendo con el tiempo. Vale, pero nosotros sabemos que la singularidad en la métrica de Kerr aparece cuando el ángulo polar es de 90 grados de pi medios o cuando nos aproximamos a ese valor. Y como habíamos redefinido que el radio de nuestro cilindro es a por el seno del ángulo polar, pues el seno del ángulo de pi medios sería equivalente a 1, si no me equivoco, y por lo tanto en la singularidad, si consideramos que la singularidad está cerca de la posición radial física r igual a 0, aunque ya sabemos que ese no es el caso, pero lo vamos a asumir, en nuestro cilindro, este cilindro que correspondería al espacio, digamos, más próximo a la singularidad, podíamos utilizarlo como representativo de la singularidad, correspondería a la superficie de un cilindro que tiene el radio correspondiente en longitud al spin del agujero negro con la longitud temporal hacia arriba y dr siendo la superficie donde estamos bordeando nuestra singularidad. Sería esta zona la que representaría la singularidad, no sería la parte de dentro, que sería r igual a 0, o la parte de fuera cuando salimos de la singularidad en otras posiciones radiales. Pero es una manera de visualizar qué es lo que sucede con el espacio que está cercano a la singularidad. Y podemos considerar de esta manera que la singularidad, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las lecciones anteriores y en esta, pues es un círculo, una zona circular del espacio que va extendiéndose en el tiempo hacia arriba de esta manera y que sería muy parecido a esa representación física que os introduje, creo que hace 2 lecciones y al principio de esta presentación. Y sin embargo, pues una singularidad tipo agujero negro de Schwarzschild, que es un punto, pues se debería mover hacia arriba en el tiempo siguiendo una especie de línea. Aunque la realidad es que no se puede, porque si colocamos r igual a 0 en la solución de Schwarzschild tenemos ahí una singularidad, un infinito que no podemos estudiar. Pero sí que las regiones cercanas a esa singularidad en un agujero negro de Schwarzschild corresponderían a una línea recta que va desplazándose hacia arriba, digámoslo de esa manera, en el tiempo.
Pues bueno, espero que os haya gustado esta presentación. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí. Os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior por si queréis repasarla. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.